Ese es mi último libro que se publicó hace unos cuantos meses y esto es lo que he ido aprendiendo, lo que he ido cosechando de lo que hace muchos años vengo masticando, pensando, trabajando, pero también lo que he visto y he vivido en los últimos 2 años. Así que cambio de planes, cambio de planes. Les voy a presentar a una persona. Ella se llama Sarah Bassey. Y Sarah Bassey era una escritora, o es una escritora, yo la leo mucho, cristiana, que me encanta. Fue criada como una cristiana, como usted y como yo, probablemente, con unas enseñanzas normales de iglesia, iba a la escuelita dominical, aprendía de las historias bíblicas. Fue criada yendo domingo a domingo a la iglesia, y desde pequeña ella sabía que ella quería servirle a Dios. Eso es algo muy interesante. Yo, que estoy hace ya más de 15 años a tiempo completo sirviéndole a Dios, yo no sabía de pequeño que yo le iba a servir a Dios. Yo más bien le huía al asunto. Era bien rebelde, bueno, sigo siendo un poco bastante rebelde, pero yo no tenía idea de eso hasta que Dios me agarró del pescuezo. Y aquí estoy. Pero ella sí tenía desde muy pequeñita la intención de servirle a Dios. Ahora, ella publica un libro hace unos años que se llama El Jesús Feminista. El Jesús Feminista. Pero ¿cómo es que aquella mujer que fue criada con los valores, digamos, más tradicionales del cristianismo llega a cambiar tanto hasta el punto de publicar un libro diciendo que Jesús es feminista? ¿Cómo pasó de ser una cristiana normal y corriente, súper ubicada en una iglesia tradicional, a ser alguien que tira esta pedrada y esta bomba atómica que mueve todas las cosas? Porque yo creo que ustedes y yo no somos ajenos a lo que genera esta palabra, feminismo, en medio de la iglesia, ¿cierto o no? Genera rechazo, genera un montón de ideas raras y un montón de fábulas y un montón de conceptos que están allí. ¿Qué implicó para ella este libro? La primera pregunta que yo tengo es: ¿cómo llegó a cambiar tanto? ¿Cómo llegó a ser de una niña que fue criada con conceptos de, por ejemplo, usted tiene que casarse, tener hijos y ser ama de casa, a decir que Jesús es el mismísimo feminista? Eso es un cambio brusco. Eso fue una bomba atómica. Pero primero fue una bomba atómica ¿para quién? ¿Para quién cree? Cuando publica este libro, lo primero fue una bomba atómica para su familia. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué dijo su familia, sus papás, que le servían a Dios, que estaban involucrados en la iglesia, generación tras generación, que creían que habían criado a una mujer bajo todos los valores que ellos creían que eran los correctos, los únicos y verdaderos valores correctos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que pasó con esos papás? ¿Decepción? ¿Enojo? ¿Qué más? ¿Crítica? ¿Rechazo? Llamaron a todos los pastores del área para ver si la podían ministrar, que le sacaran los chamucos. Consejería, psicólogos, que tienen que ser psicólogos cristianos para que por favor le enderecen. Oración, ayuno. ¿En qué momento se nos torció esta muchacha? Si le dimos todo lo mejor y le enseñamos con el ejemplo y con palabra y con todo lo que pudimos cómo ser una buena y ejemplar cristiana. Y nos sale con este domingo 7 una bomba atómica para la familia, un desastre para la familia, pero también un desastre para, los valores familiares. Recuerdo haber leído que ella intenta conversar con su familia, explicarles cómo es que llegó a estas conclusiones, cómo es que llegó a pensar así, pero lo que recibió fue mucho enojo y rechazo de su familia, sus tíos, sus hermanas, mujeres, porque no estaba dentro de la tradición. Intentó explicarles que aquellos valores familiares no eran más que tradiciones que se fueron enseñando generación tras generación, tras generación, tras generación, y que prácticamente no estaban ya ligadas a la Biblia, sino que era algo construido después de muchas generaciones. Por ejemplo, reunirse los domingos. Si usted hace cálculos y si la Biblia dice la verdad,
¿Cuántos creen que la Biblia dice la verdad? Están muy callados hoy. ¿Dice la verdad o no dice la verdad la Biblia? Sí, ¿verdad? ¿Y cuándo murió Jesús? ¿Cuándo fue crucificado Jesús? ¿Qué día? ¿Un qué? Un viernes, ¿verdad? Viernes Santo, que llaman ahora. Un viernes. ¿Y cuántos días estuvo muerto antes de resucitar? 3. Hagamos la cuenta. Viernes. 24 horas después, viernes a las 5 de la tarde, digamos. 24 horas después, ¿cuánto sería? Sábado a las 5 de la tarde. 24 días después, eso es un día. 24 horas después, domingo a las 5 de la tarde, son 2 días. Y el tercer día sería, ¿qué día? Lunes. Pero el domingo es el día sagrado de la resurrección. Por más que usted haga cálculos, por más que los días fueran de otra forma, siempre resucitó lunes. Siempre. Pero la tradición nos dice que es domingo y es domingo y es domingo y es domingo. E incluso algunas iglesias dicen que es pecado no ir a misa, no ir a culto el domingo. Ella intentaba explicarles eso, pero no. Usted se salió del canasto. Fue una bomba atómica también para la sociedad, porque aún fuera de la iglesia, la sociedad dice que las feministas son feminazis, ¿cierto o no? Una feminazi quiere destruir la familia. ¿Se depila o no se depila? Y todos esos conceptos que vienen con todo esto. También fue una bomba atómica para su iglesia donde ella asistía. Ya no podía servir, ya no le dejaron ni siquiera estar con escuela dominical, incluso menos, porque es el lugar más sensible, más delicado de la iglesia. Tuvo que salir de allí. Fue una bomba atómica. Y le decían esto, ustedes, ¿a alguien le han dicho esto? A mí me lo han dicho un montón, o somos o no somos. O somos o no somos, o es blanco o es negro, pero no hay términos medios. Los tibios, ¿qué? Los vomitaré. Y yo me sentía como en el rancho de Dios, literal. O somos o no somos. ¿Pero en qué? ¿Cómo vamos a meter? ¿Somos o no somos con un asunto que ni siquiera es bíblico? Que es una tradición. Veamos cómo inició todo ese cambio. Ella escribe: mi esposo y yo habíamos perdido a uno de nuestros hijos antes de nacer. Ella queda embarazada después de luchar mucho por eso y pierde al bebé y entra en una depresión. Y toda aquella enseñanza que ella había recibido de que Dios la iba a hacer mamá, de que ella había nacido para ser mamá, se rompe en 1000 pedazos. Y entran en una crisis, ella y el esposo. Entran en una crisis de hacerse preguntas. ¿Cuántos han hecho preguntas en medio de una crisis? ¿Y las oraciones? ¿Y las promesas de Dios? ¿Y yo le he servido a Dios? Yo le he dado mi vida a Dios. ¿Cómo es que nos pasa esto? ¿Y ahora? Y ella empieza a transformar esa fe que era una fe ciega, una fe heredada generación tras generación, a tener una ruptura, un desmorone, ahora la bomba atómica la tenía ella en su corazón. No sabían qué creer, estaba confundida. La contraportada de mi libro dice lo siguiente: un día, no sé por qué se me está cortando, cuando menos se lo espera, sucede algo que lo cambia todo. Nuestras certezas se tambalean, el castillo de naipes se derrumba, el cuento de hadas que aprendimos de niños queda al descubierto, mitos, religiosidad, mojigatería, temores y cárceles dogmáticas. Entonces decidimos hacer un verdadero cambio de planes. Por fin empezamos a ver la vida con ojos libres y frescos. Sara y su esposo experimentaron exactamente ese terremoto que no esperaban. Nadie que queda embarazado espera perder al hijo. Nadie que queda embarazado y tiene 5 o 6 meses de gestación y tiene ya la panza, ya no es una pancita, es una panza, ya patea, ya se siente. Yo recuerdo cuando estaban en esa etapa, cualquiera de mis 2 hijos, y yo me acostaba con Laura y me pegaba la panza, estábamos en la cama y yo sentía las pataditas de ellos en mi espalda. Y después de aquello llega la catástrofe, la pérdida, y con ella una crisis de fe.
una crisis profunda de fe. Realmente no tenía la opción, dice ella, de elegir ser deshonestos espiritual e intelectualmente, de pretender que todo estaba bien. Ella no podía simple y sencillamente decir: yo en el nombre de Jesús digo que estoy bien. Declaro que estoy bien. Desato la alegría. No estaba bien. No se sentía bien, no estaba bien. Y entra ella y el esposo, en una espiral de dudas, de preguntas, que la lleva a replantearse su fe. Ella estudia teología, ella se hace teóloga, una muy buena, como les digo, yo la leo mucho, y publica este libro. Ahora entiendo por qué alguien llega a cambiar tanto. Hay un cortapisas entre un antes y un después. Y esto es algo que sucede al 44% de los creyentes, por lo menos. De un 44 y un 54%, dice un estudio sociológico de alguien que voy a mencionar en un ratito, dice que todos los creyentes, o por lo menos de todos los creyentes, al menos el 44% va a pasar por una ruptura como esta de Sara. Al menos una vez en la vida. Es decir, yo no quiero traer malas noticias, pero si usted no ha tenido alguna crisis de fe, tiene un 44% de posibilidades de que vaya a tener una crisis de fe en algún momento. Y que usted se haga preguntas profundas. ¿Para qué sirve orar? Sirve orar si Dios ya todo lo sabe. Sirve hacer esto, sirve hacer lo otro. ¿Para qué le he servido a Dios? ¿Sirve diezmar? ¿No sirve diezmar? ¿Me va a hacer millonario? ¿No me va a hacer millonario? ¿Dios va a sanar a mi ser querido que tiene cáncer? ¿No lo va a sanar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y cuando no sucede como nos enseñaron que tenía que suceder, entonces, ¿qué hacemos? Y esa transición a la que entran el 44% de los creyentes consiste en salir de una denominación cristiana y pasarse a otra. Puede ser que pase al ateísmo, e incluso puede ser que pase de ser un creyente normal y corriente a decidirse a hacerse monja o monje o sacerdote o pastor. La cosa no se sabe por dónde va a terminar, pero de que hay una crisis que lo cambia a uno, esa crisis lo transforma a uno. Y a ellos dos les pasó. Y ojo, el 44% de la gente es un montón de gente en el mundo, ¿o no? El 44% de esta iglesia es un montón de gente que de repente o han pasado, o están pasando, o pasarán un momento de crisis profunda, de ruptura. Puede ser cualquier cosa. Y a mí de verdad que no me gusta comparar el dolor de unos y las crisis de otros, porque si alguien pierde el trabajo, puede ser que entre en esta estadística y empiece a dudar de Dios porque su estabilidad emocional estaba ligada al trabajo y no encuentra trabajo. Y ora y ayuna y hace todo lo que puede, pero no encuentra trabajo y parece que Dios se esconde. Un divorcio, una pérdida, una enfermedad, perder la casa. Cualquier cosa puede generar esta crisis, este cambio. Pero ese número se vuelve más interesante cuando se analiza un poco más. Dice el estudio que es como si nosotros tuviéramos un muro delante de nosotros, un muro que se llama religiosidad. Ese muro se va haciendo más alto, más grande y más infranqueable dependiendo de la cantidad de miedo que tengamos nosotros. Es decir, si nosotros fuimos criados en una cultura, en un grupo social, llámese iglesia, familia, colegio, etcétera, que nos inculcaron miedo a pecar, miedo a fallarle a Dios, miedo a fallarle a la iglesia, miedo a fallarnos a nosotros mismos, nosotros vamos a tener demasiado miedo de brincarnos el muro que nos separa de tener una vida libre y profunda de fe en Dios. Y cuando llega esa crisis, dice el estudio que
aquellos que fueron criados en un ambiente más rígido son los que se vuelven más ateos. Porque no tienen la capacidad de brincarse el muro y decir, yo puedo seguir creyendo, aunque cambien algunas cosas de mi pensamiento. Simplemente pegan con cerca y no saben cómo seguir. Y no encuentran la respuesta en ninguna parte. Dice el estudio, entre más conservadora es nuestra crianza, más alto es el muro contra el que chocamos. Y ese muro, según los sociólogos, está construido con bloques de miedo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Sara, esta mujer de la que acabamos de hablar. Si yo hubiera dicho, ok, si publico este libro, ¿cuáles son los miedos que pudo haber tenido ella? Mi familia me puede dejar de hablar. Mi iglesia me va a echar. Me van a criticar en redes sociales, en los medios de comunicación. Van a agarrar mi libro y van a decir, vean lo que pasa cuando los progres empiezan a lavarle el coco a esta gente. Pero ella se atrevió a hacerlo y lo publicó. Entre más miedo tengamos a defraudar a nuestra familia, a nuestra iglesia y a la sociedad, menos libres seremos de brincar la crisis y de pasar al otro lado. Y nos vamos a quedar paralizados al punto de que preferiremos dejar de creer en Dios antes de que nos rechacen. Y yo conozco historias, les voy a contar una rápidamente porque hoy no quiero que nos vayamos demasiado tarde. Esta mujer dio a luz unos gemelos. Es la experiencia, yo creo que yo se las he contado muchas veces. Dio a luz unos gemelitos. Y uno de ellos murió en el parto y el otro vivió. Y me llaman a mí para que oficie el funeral. Entonces, el cuadro que yo tengo al frente es, imagínense que yo estoy oficiando el funeral y hay una cajita muy pequeña de un bebé recién nacido y papá y mamá con otro bebé en brazos, ella amamantando. Un cuadro de dolor y de derrota y de muerte versus un cuadro de vida, de triunfo, todo al mismo tiempo. Esta mujer, sobre todo ella, sufre de una manera tan profunda esa experiencia, pero también con tanto miedo de dejar de creer o de que creyera la gente que ella estaba dejando de creer, que dejó de creer en secreto. Y siguió yendo a la iglesia por años. Y siguió levantando las manos y siguió cantando, pero ella ya no creía. Por miedo, miedo al rechazo. Así que ese miedo viene de cuán alto es el cerco alrededor de tu comunidad teológica. Así se llama el que dirige el estudio sociológico que acabo de mencionarles. Ese miedo viene de nuestra comunidad teológica. ¿Qué nos han predicado? Ya viene Cristo y lo agarra usted con pecado. Dígame, si usted no tiene pecado hoy, no levante la mano. Todos hemos pecado, dice la Biblia que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos. Y también en Primera de Juan dice, el que dice que no peca miente. Es decir, todos estamos en la misma posición. Pero nos dicen, ojo, que si usted, porque viene en un abrir y cerrar de ojos el Señor, ¿verdad? Y si lo agarra con pecado, usted se queda. Y uno, ay Señor. Yo recuerdo yo chiquitillo con esas películas de Dejado Atrás y las canciones de Marino, que era muy amigo de mi tata. ¿Cuántos escucharon? Son de mi época, ustedes, ¿no? De Estanislao Marino. Había una que decía, alguien llora, alguien grita. No voy a cantar porque si no los hago llorar a ustedes. Pero de repente decía, ¡mamá! Y uno... Y yo tenía como 4 años y yo decía, ya está, y yo no dormía pensando que ya venía Cristo y me iba a dejar, porque me robé un confite de la alacena de la casa. No eran confites, no habían confites en mi casa. Lo que había era una bolsa de leche Pinito que no me dejaban coger. Y yo agarraba una cuchara y eso era pecado para mí. Y no dormía pensando que si venía Cristo en medio de ese momento de hurto mío, me quedaba con el anticristo. Nos construyen la fe por medio de miedo, no de libertad. ¿Cierto o no?
Y entre más grande sea el miedo que nos construyeron, más difícil nos va a ser vencer las crisis en las cuales la vida nos coloque. Uno de los grandes engaños de la teología actual y por lo cual nos cuesta demasiado salir de las crisis es esto: nos enseñan a tener grandes certezas. Yo recuerdo las predicaciones: ¿cuántos están seguros de su salvación? Porque si usted no está seguro, usted no es salvo. ¿Usted nunca le preguntaron eso? Le predicaron eso. Usted tiene que estar seguro. Y yo, honestamente, a mis 44 años, hoy, yo tengo ahora 44 años, mi fe no es la misma en la mañana que a mediodía o que en la noche. ¿A usted le ha pasado o no? Yo en la mañana puedo tener una fe de 100% y a mediodía voy más o menos al 90% diciéndole a Dios: Dios, dame fe porque estoy empezando a flaquear. ¿No le pasa? Y si le chocan el carro o si algo no sucede y usted empieza a decir: de Dios, el diablo está más activo que usted. Las grandes certezas. Y uno no tiene grandes certezas. Usted y yo estoy seguro que nos hemos preguntado un montón de cosas. Por ejemplo, ¿será cierto que hay que hablar en lenguas para irse al cielo? ¿Será cierto que que hay unos ángeles acampando a mi alrededor que me cubren con sangre de no sé qué y con no sé cuánto? Y yo me imaginaba un campamento literalmente de ángeles ahí. ¿Será cierto que si dudo, Dios no me salva? ¿Será cierto que cuántos hemos tenido esas preguntas? Certezas no tenemos. Por eso se llama fe. Porque la certeza es lo contrario a la fe. La fe dice que es la certeza, sí, pero de lo que no se ve, de lo que no sabemos, de lo que no sabemos. Y nos enseñaron a creer creyendo que sabíamos. Creyendo que sabíamos todo y a tener respuestas para todo. Escrito está, Dios dice, aunque no lo dice y aunque no esté escrito. Las grandes certezas: creer a ojos cerrados, sin preguntas ni cuestionamientos, porque el que pregunta y cuestiona es un rebelde. Y eso es peligrosísimo para todas las personas. Si vemos los primeros 1300 años, dice Richard Rohr, del cristianismo, la fe se define como una combinación de saber y no saber, de tener una buena voluntad y disposición por la gracia de Dios a vivir con un cierto grado de desconocimiento, o lo que los místicos llaman oscuridad. Toda la vida, incluso Pablo, ¿qué dice Pablo? Ahora vemos como en un espejo, borroso. No sabemos las respuestas, pero entonces cuando muramos veremos claramente y lo veremos cara a cara. Eso dice Pablo. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay un montón de cosas que no tenemos respuestas, pero podemos creer sin tener todas las certezas. Y podemos hablar de esas cosas que no son claras y dialogar de los temas que parecen tabúes, porque nadie la tiene totalmente clara. La presión de la iglesia por tener todas las respuestas y una fe robusta e inquebrantable nos lleva a una fe derrotada, una fe mentirosa, una fe deshonesta. Como decía Sarah Bassey, no estábamos en la posición de ser deshonestos y decir: estamos bien, estoy pura vida. ¿Cómo le va? Bendecido y ¿cómo es que dicen? Y prosperado y en victoria. Pues no siempre uno está bendecido, uno siempre se siente prosperado y mucho menos en victoria. Pero sigo creyendo, pero sigo siendo creyente. ¿Me estoy explicando? Sí. Bien. Una fe de ese tipo, una fe que es inquebrantable, realmente es la fe que más se rompe. ¿Cierto o no? La fe tiesa, que no tiene la capacidad de maniobrar, que no tiene la capacidad de reflexionar, que no tiene la capacidad de que vengan los vientos, las tormentas, las crisis y nos muevan de un lado para el otro, empecemos a hacer preguntas, a dialogar, a cuestionar, se rompe y no se vuelve a recomponer, como esta rama que tenemos en pantalla. Las cosas rígidas se rompen.
Las cosas rígidas se rompen versus las cosas y la fe flexible soporta las tormentas. Soporta cuando viene la tormenta, porque su fuerza no está en la rigidez, sino en la raíz. En la raíz. ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué es lo básico? Cristo murió por usted y por mí. Sí. Nadie nos prometió que el resto teníamos que tener todas las certezas. Así que una fe flexible soporta los embates de la vida. Martín Lutero, este mes pasado se celebró la Reforma Protestante, y Martín Lutero se agarró con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no quería ser flexible, tenía una fe tiesa, ¿verdad? Estática. Y él decía, pero es que el justo, dice la Biblia, que va a vivir por la fe, no por las obras. Y la iglesia dice, ya eso es un dogma cerrado, no se discute, punto. ¿Y qué pasa con una fe de ese tipo que es totalmente tiesa? Se rompe. Y la iglesia se rompió en dos partes, los protestantes y los católicos. Porque la fe que no es flexible y que no dialoga, se rompe relaciones. ¿Cuántas familias se han roto por algo parecido? ¿Cuántas iglesias se han dividido por un tema que era nada más de dialogar y de ser flexibles? Pero ojo, y ahora lo vamos a ver más adelante, que Lutero se pelea con la Iglesia Católica porque ella no quiere reflexionar en ciertos temas, y cuando ya él tiene la mitad de Europa como protestante, se vuelve inflexible y empieza a perseguir a los que creen diferente que él. Esta es una imagen, es un retrato muy, muy antiguo de un anabautista que no son luteranos, un anabautista rescatando a un luterano. ¿Por qué es tan importante este cuadro? Porque los luteranos ahogaban a los anabautistas por no creer como ellos. Lo que criticaban de la Iglesia Católica, que los perseguía, ahora los luteranos perseguían a los que creían diferente. Y como los anabautistas lo que estaban diciendo es que no hay que bautizar a los infantes, sino cuando la gente sea adulta y tenga raciocinio. Entonces, ¿saben qué hacían los luteranos? Los luteranos los amarraban y les decían, sí, les gusta el bautismo, los vamos a bautizar para siempre. Y los ahogaban. Y entonces, esta es una historia real, un luterano se estaba ahogando y un anabautista lo salva. Porque Lutero también no logró ser flexible, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo quiero, ustedes tienen un papel en la mano, yo creo que todos se lo dimos, y esto es una primicia. Voy a publicar una libreta de trabajo próximamente que usted va a poder adquirir. Y vamos a hacer dos ejercicios, uno que es más emocional y el otro que va a ser más racional, y lo vamos a diferenciar con un corazón y con un cerebro. ¿Ok? Eso lo vamos a estar haciendo durante toda esta serie. Son 3 charlas. Hoy vamos a hablar de la familia, básicamente. Luego vamos a hablar de la sociedad y luego vamos a hablar de la iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la familia rápidamente. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en eso y vamos a dividirlo entre lo que es emocional y lo que es absolutamente racional. Porque esa es la lucha que tenemos cuando entramos en una crisis. Nuestro cerebro dice una cosa, pero nuestras emociones dicen, no, jamás, ¿cómo vas a pensar eso? Eso es del diablo. Tenés que seguir creyendo. Y el cerebro dice, pero no es racional. O sea, es como la lucha que tuvo la iglesia con Galileo Galilei. No sé si se acuerdan. Galileo descubre que el sol es el centro del sistema solar, que en ese momento no se llamaba sistema solar. Y la iglesia dice, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es del diablo, la tierra es el centro. Y la iglesia, la Inquisición, lo condenó a cárcel perpetua, donde murió por decir eso. Porque el cerebro, lo racional dice una cosa y lo emocional dice, no podemos dejar de creer en lo mismo que nos han enseñado toda la vida. No podemos. Ok, entonces, el primer ejercicio, usted lo tiene ahí también en el papel. Yo le puse orden, desorden, reorden. Eso es lo que hay en el libro. Orden, desorden, reorden. El orden es donde crecimos. Usted y yo crecimos en un cierto orden en la fe y en las cosas que nos enseñaron y nos dijeron, eso es lo normal. ¿No le ha pasado que cuando usted va a una casa ajena uno dice, qué raras que son, verdad?
Pero ellos creen que eso es lo normal, ese es el orden de ellos, ¿o no? Y nunca se ha puesto a examinar qué cosas raras tienen en su casa. Yo sí, yo digo, somos bien raros. Cosas extrañas pasan ahí. Orden es cuando a una mujer le enseñaron desde pequeña en la casa: usted tiene que servirle a su papá la comida y a sus hermanos hombres. Y uno cree que eso es lo normal y cree que todas las demás familias del mundo funcionan igual. Y cuando uno empieza a conocer el mundo, uno dice: qué raro que esta gente está mal. Qué cosa más rara, ¿verdad? El desorden es lo que le pasó a Sara cuando publicó el libro y se le vino el mundo encima, la familia, la iglesia, la sociedad, y se le desordena todo y no sabe qué hacer, para dónde agarrar, con quién juntarse, en quién confiar. Y el reorden es lo que resulta del análisis que nosotros vamos a hacer. Y ahorita lo hacemos con pasos un poco más específicos. Y ahí se me corta, pero usted puede leerlo. La parte racional vamos a llamarla construcción, deconstrucción, reconstrucción y reconciliación. La construcción es darnos cuenta por qué es que mi familia me enseñó lo que me enseñó. O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué mi abuela hacía lo mismo? Mi tatarabuela hacía lo mismo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? La deconstrucción es darnos cuenta de que fue una enseñanza que ni siquiera era bíblica. La reconstrucción es decir: entonces, ¿ahora en qué creo? ¿Ahora en qué voy a creer? Y la reconciliación es lo que no hizo Lutero. Lutero no se reconcilió con el lugar de donde salió, la Iglesia Católica, y hasta el día de hoy, 506 años después, 500 y pico de años después, son dos iglesias separadas. No hubo reconciliación, y yo no quiero que ninguno de nosotros en un proceso de estos termine nada más en la reconstrucción de su fe y no en la reconciliación. Yo quiero presentarles a dos personajes y con esto prácticamente termino. Dos personajes. Primero es Cornelio de la Biblia. Y aquí está. Cornelio era un oficial del ejército romano, que era un capitán del regimiento llamado el Italiano. Tenía 100 personas a su cargo, 100 personas. Era un centurión. Centurión quiere decir que tenía 100 soldados a su cargo. Pero dice la Biblia que era temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Lo que pasa es que, ojo, uno lee esto en la Biblia y uno dice: qué bueno, era un buen cristiano este chavalo. No, era temeroso de un Dios romano, era un centurión romano, no conocía a Jesús, no creía en Jesús, pero la Biblia dice que era un piadoso, un temeroso de Dios, él y todos los de su casa. Ese era Cornelio. Era un hombre que no era creyente, no era judío, no era cristiano, era romano. Y los romanos tenían muchos dioses y muchas diosas. Y él tenía un Dios y toda su casa confiaba y creía en ese. Era un pater familia, porque dice que él y toda su casa, siempre que ustedes encuentren en la Biblia esa frase, él y toda su casa, o cuando dice tú y toda tu casa, es una concepción de familia romana, que dice que el pater familia es el que forma en lo que creen los demás. Es decir, si yo soy cristiano, toda mi casa va a ser cristiana. Nadie tiene ninguna otra opción. Hasta los perros tienen que creer. Esclavos, perros, mascotas, todo va a ser cristiana. Y si él decide ser musulmán, todos tienen que ser musulmanes. Por eso era tan fácil antes crecer muy rápido en las iglesias, porque convertían solo a los paterfamilias y convertían a 100 personas de un solo tiro. Y crecían rapidísimo, ¿verdad? Muy bien, ese es Cornelio. Ahora les voy a presentar a otro que sé que conocen ustedes mucho mejor, a Pedro. Y Pedro es ahí se les va a cortar, ahí se ve mejor. Dice: Pedro subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles, aves. Luego una voz le dijo lo siguiente a Pedro, le dijo esto: Pedro, levántate, mátalos y come de ellos. Mátalos y come de ellos. Y imagínense que los judíos tenían una tradición muy grande de no comer, por ejemplo, chancho. Hasta el día de hoy, ¿cierto? ¿Y Dios qué le está diciendo a Pedro? ¿Qué le está diciendo? Coma chancho, coma chanchito. ¿Y qué le decía Pedro?
Bueno, en primer lugar lo describo, era un judeo cristiano, no come cerdo, judío no se sienta a comer en la casa de escarnecedores o no cristianos o romanos, etcétera. Ojo la respuesta de Pedro, dice: no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro, inmundo. ¿A quién le está hablando Pedro? A Dios. Ojo lo que está haciendo Pedro. Pedro dice: las leyes son más importantes que lo que me diga Dios. La tradición es más importante. Si está en la tradición, aunque me lo pida Dios, yo no lo hago. Dios guarde. Y pasó hasta 3 veces. Es decir, Pedro está diciéndole a Dios: Dios, usted no sabe lo que es pecado. Yo sí. Yo sí, porque la tradición dice, porque me enseñaron, porque en mi casa me enseñaron, porque la iglesia dice, porque el pastor dice. Pero Dios, ¿para qué me lo repite? Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me enseñaron que eso es pecado. Y Dios le dice: Pedro, mate y cómase los chicharrones. Coma, vigorón, chifrijo. Y Pedro dice hasta 3 veces: no, Señor, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y Pedro aún así no quiso. Pero luego vino una transformación de Pedro después de esa pelea que tiene él. Vamos a ir rápido para no salir demasiado tarde. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, ¿quién era Cornelio? Cornelio era el centurión romano que tenía un dios romano, etcétera, y entró a la casa de Cornelio. Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Ojo, esta frase es demasiado importante. Los judíos no entraban a la casa de un no judío, de un gentil. Y no creían que eran seres humanos iguales. No sé si a usted le ha pasado que ha encontrado algún cristiano que dice: no nos juntemos con los no creyentes. ¿Qué va a estar haciendo usted con esas juntas no creyentes? Nosotros somos mejores. Yo recuerdo que con todo el cariño y amor y respeto que le tengo a mi tata, pasaba en el barrio un carro súper caro cuando yo estaba chiquitillo, y mi hermanillo, que le encantan mucho los carros, decía: papi, vea ese señor, era el vecino, vea el carro que tiene. Y mi papá decía: sí, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y yo decía: no sé en qué lo consuela. A mí no me consuela esa vara. O sea, tiene carro. O sea, más bien al revés, prospera un montón y no es cristiano. Porque tenemos la idea de que los cristianos somos superiores moralmente, éticamente, que somos superiores en el mundo, que somos lo mejor que ha habido. Y no, somos seres humanos iguales. Y Pedro entendió la diferencia. Pedro empezó a cambiar algo en su mente. Muy rápido acá. Vean lo que sucede. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Nadie. A mí me impresiona esto y cómo en las iglesias no se predica mucho esto. Porque yo sí oigo muchas predicaciones que dicen: ese impío era un impío, era impuro, era un pecador. Y la Biblia nos dice: a nadie debo ni pensar ni llamar como impuro o inmundo. A nadie lo debo señalar así. A nadie. ¿De eso se encargará Dios o no? Vamos a hacer una práctica rápidamente y termino aquí. No lo voy a hacer todo porque se nos fue demasiado el tiempo hoy. El orden, vamos a hacer solo la primera parte de esto, y de hoy en 8 continuamos. El orden, usted lo tiene en el papel, pero lo vamos a practicar con Pedro, ¿ok? El orden es esto. Pedro fue criado en su familia con unas leyes específicas, leyes judías, familiares, que decían que eso era impuro y no se come. Así fue criado, ese es el orden. Él creía que eso era lo normal y a lo que tenía que atenerse. Y aunque Dios se le apareciera en llamas, en arcoíris o como quisiera, Pedro no quería cambiar eso. Porque le daba ¿qué? ¿Qué cree usted? ¿Qué le daba? Miedo. Le daba miedo. Ese era el orden. Otro orden que tenía era que él no se relacionaba ni con gentiles ni entraba en la casa de ellos. Así fue criado Pedro.
Eso es lo que la familia le enseñó. Yo quiero que usted piense, ¿qué me enseñó mi familia? ¿Qué me enseñó mi familia que yo debo cambiar? ¿Qué me ha enseñado mi familia que yo debo cambiar? Porque está en las leyes, en la tradición, no necesariamente en lo que Dios me está pidiendo a mí. Ese era el orden de ellos. ¿Cuál es el orden en el cual creció usted? Un orden, vamos a poner ejemplos al azar, machista. Un orden en el que yo crecí, el orden era, por ejemplo, que ir al cine era pecado. Igual no había plata, seguro por eso era pecado. Todo lo que no se podía, el carro del vecino era pecado, porque como nosotros tampoco podíamos, entonces era producto. Y cuando alguien era muy exitoso en la música, ¿qué decían? Hizo un pacto con el diablo. Pura envidia, mae, pura envidia, era eso. Pero ese es el orden en el que crecimos. Y cuando uno ya se hace grande, adolescente, uno empieza a pensar cosas y dice, no, o sea, no era así. No era así. Bueno, ¿cuál es el orden en el que usted creció? Usted después, tal vez ahora que no tiene lapicero, no lo va a hacer, pero en su casa lo puede hacer. Usted puede escribir ahí 1, 2, 3, 4 cosas. Orden en el cual usted creía que eso era lo normal, pero usted ahora sabe, piensa que no es exactamente así. 2, el desorden de Pedro. El desorden de Pedro sucede cuando él decide entrar en la casa de estos gentiles, predicarles a Jesús y comer con ellos, y comer chanchito con ellos. Y entonces vean lo que sucede, lo tenemos entero allá. Dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, se lo comieron vivo. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Se le desarmó el asunto. Ahora Pedro era un hereje. Se le salió del canasto, se fue a comer con gentiles, comió chancho, entró a la casa con ellos, pecó. Y lo critican y lo destruyen. Y estuvo a punto de que lo echaran de la comunión de los cristianos. Se le armó la bronca por todo lado al pobre Pedro. Y luego tenemos el reorden. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro con toda esa bronca que se le viene encima? Por cambiar, por empezar a pensar distinto. ¿Qué hace Pedro? Pedro, dice el texto bíblico, cuando los demás oyeron esto, él les dice todo lo que sucedió, dejaron de oponerse a él y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Pedro decidió seguir por donde Dios le había dicho que tenía que seguir. Aunque lo criticaran, aunque lo echaran de la iglesia, aunque dijeran que era pecador, él decidió seguir. Y el resultado del que persevera es vencer. El resultado del que persevera es vencer hasta que convence a aquellos. ¿Todos le creyeron? No, no todos. Después lo vamos a ver en la Biblia. Un montón de gente todavía no le creía a Pedro. De hecho, Pablo lo criticaba y lo criticaba. Y Pablo y Pedro se llevaban tirria, ¿o no? Y una gran parte de los creyentes seguía diciendo que Pedro era un hereje, pero Pedro siguió adelante. Entonces yo quiero que usted en su casa haga este ejercicio. El orden, cuáles cosas debo cambiar, que me enseñaron, cómo fui criado. 2, el desorden, qué pasaría o qué ha pasado porque yo cambié. Y 3, el reorden, cómo quiero seguir actuando a partir de ahora. Y hágalo allí. ¿De acuerdo?